Buenas noches, otra vez estamos aquí en el comentario positivo y bueno, hoy vamos a hablar de el, del tema de, perdón, estaba acomodándome, pero vamos a hablar de la vida de un discípulo. Vamos a continuar con nuestros temas de los principios básicos. Hoy vamos a hablar de la vida de un discípulo. Bueno, para empezar, vamos a necesitamos decir algo. La Biblia en el Nuevo Testamento solamente dice 3 o 4 ocasiones la palabra cristiano, pero la palabra discípulo se dice 300 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, en realidad, bueno, sí vemos que en Hechos se dice en dónde y cómo y por qué empezó a llamárseles a los discípulos cristianos, pero todo el tiempo se les llamaba discípulos. Hoy vamos a entender qué es un discípulo. Y bueno, para empezar esto, primero vamos a empezar leyendo la escritura que está en Mateo 28, 19, 20, que nos dice: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La orden, la gran comisión, el mandamiento, el gran mandamiento que dejó nuestro Señor Jesucristo es ir y hacer discípulos. Entonces, vemos aquí que desglosando esto, bueno, pues el Señor en la gran comisión nos deja un propósito. ¿Qué propósito es este? Bueno, pues ir y hacer discípulos. ¿Fue solamente a los 12? No, ellos estaban en representación de toda la iglesia que iba a crecer. O sea, la gran comisión es para todos. Y entonces esa es la gran comisión o el propósito, hacer discípulos. ¿Cómo lo podemos cumplir? Bueno, pues necesitamos ir a hablarles a las personas, enseñándoles y obviamente también bautizándolos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros por medio de este canal. Estamos enseñándole a las personas que no conocen, a los que conocen pues están aprendiendo un poco más. Hay muchos que ya lo son, pero quizás hay muchos que todavía tienen dudas, o si yo les preguntara la definición de discípulo, quizás no sabrían bien a bien responder qué es un discípulo en este contexto. Ahora dice bautizándolos. Entonces, ¿quién se puede bautizar? Bueno, pues vemos aquí que dice hagan discípulos, y no dice bautícenos y hagan discípulos, sino hagan discípulos y bautícenlos. Entonces, el bautismo es para alguien que ya entendió, ya se comprometió, ya sabe de qué se trata y cree en el Señor Jesús, ha creído en el Señor Jesús, Romanos 10:9, y ha recibido en su corazón al Señor Jesús. Ese es el que se puede bautizar. Bueno, pues después vamos a ver en la escritura de Hechos 11, Hechos 11, 25 y 26, versículos 25 y 26, vemos el siguiente punto, que es, precisamente estábamos hablando al principio al respecto de la palabra discípulo y la palabra cristiano. Vamos a ver Hechos 25 y 26, que dice la palabra de Dios. Bueno, pero perdón, ya bien acelerado, empezando a hablar de este tema, y no he orado para poner en manos de Dios este tiempo. Perdón, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Papito, estamos aquí, Padre bendito, para aclarar dudas, para poner las cosas en claro de qué fue lo que usted quiso enseñar por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, le pido una vez más que yo me haga pequeño para que el Espíritu Santo crezca en mí y Él nos guíe a toda verdad, Señor bendito. Necesitamos ser guiados a toda verdad en este mundo de apostasía, Señor, en este mundo de malas noticias. Necesitamos buenas noticias, las buenas nuevas. Y estas son las buenas nuevas, que te conozcan a ti, Señor, y a tu Hijo, y obviamente por medio de tu Hijo a ti, porque no hay otra forma de llegar al Padre sino por medio del Hijo. Y bueno, pues tenemos hoy para esto al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, que es el Consolador. Gracias, le damos toda la gloria y la honra, Señor, y esto lo oramos en el nombre de su Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues entonces vemos aquí ya que en esa escritura dice, y Bernabé, es Hechos 11:25, dice
Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Lo que empezamos a decir al principio, bueno, aquí ya estamos viendo en qué momento y cómo fue. Bernabé fue a buscar a Tarso a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Y entonces ahí se quedaron un año enseñando que, bueno, pues el Evangelio, lo que el Señor Jesús había dejado, y el verdadero entendimiento de lo que era para ellos en ese momento solamente la Torá. Y enseñaban, a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces aquí vemos que todo el tiempo, más de 300 veces se les dice discípulos, pero a los discípulos se les empieza a decir cristianos. ¿Por qué? Bueno, en aquel tiempo era una forma como despectiva el decir es un cristianito, es el cristiano. Obviamente los discípulos del Señor Jesús lo tomaron a bien, lo tomaron con orgullo, entendiendo a quién pertenecemos y de quién somos. Entonces ellos aceptaron ese que para las personas que lo decían de una manera despectiva era un simple mote, pero para nosotros era lo más importante, el entender de quién somos, a quién pertenecemos. Y en esta parte, bueno, tenemos que ver en el original hebreo. En el hebreo la palabra que se traduce como discípulo es talmidim, en plural talmidah, es discípulo o discípulos, talmidah discípulos, talmidim discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Bueno, un discípulo es un aprendiz, un estudiante. Y bueno, en aquel tiempo, aún en los tiempos de Pablo, Pablo fue un talmidim, específicamente de en este momento se me fue el nombre de Gamaliel, perdón. De Gamaliel, fue el discípulo de Gamaliel, fue su talmidim. Y bueno, en esa relación, y la relación que tenían acostumbrada a tener era de muy estrecha, en la relación del talmidim y su rabí. No solo aprendía los hechos, los procesos o razonamientos y cómo llevar a cabo las prácticas religiosas de su rabí, o las enseñanzas que le daba su rabí, sino también lo consideraba a él como alguien a quien imitar por su conducta y carácter, y alguien a quien imitar, o sea, imitaban su conducta y su carácter, no que imitaran su forma de ser, sus hechos. Hay que subrayar mucho porque finalmente muchas veces nos enseñan que casi tenemos que ser imitadores totalmente, en el aspecto de hasta vestirnos, tomar el mismo peinado. No, aquí se trata de la conducta y el carácter, imitar su conducta, como lo dijo Pablo. Entonces, y de carácter, y vamos a hablar un poco también en futuros temas del carácter del Señor Jesucristo, para que podamos entender a qué nos referimos en esta parte más específicamente. Bueno, vamos a ver una escritura que está en Mateo 10. En Mateo 10, y bueno, vemos aquí la relación tan estrecha que tenían el discípulo y el maestro, el talmidim y el rabí. Mateo 10, 24 y 25. Dice la palabra de Dios: un discípulo no está por encima de su maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su casa. Esto, empezando por la parte que dice un discípulo. Un discípulo no está por encima de su maestro. Esto nos enseña autoridad y respeto. O sea, aquí ya está hablando el Señor Jesús de que no solamente íbamos a tener, Él es el maestro de maestros, sino que obviamente al poner Él una cobertura de ministros, de los 5 ministerios, que es la que nos cubre, entonces nosotros tenemos que aprender a respetar la autoridad delegada. No está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor.
Entonces no podemos ni querernos igualar al Señor Jesucristo, a pesar de que Él nos dio el privilegio de poder ser llamados hermanos de Él por la muerte que Él tuvo en la cruz. Fuimos comprados por su sangre en adopción y pasamos a ser hermanos finalmente, pero no por eso me voy a sentir igual a Él, lo voy a ver con la autoridad que tiene de ser el Rey y de ser mi Señor. Entonces, un siervo no está por encima de su Señor, le basta llegar a ser como su maestro. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que si a alguien le basta llegar a ser como su maestro, es que en algún momento va a poder también enseñar y ser usado por el Espíritu Santo. Y si al dueño de la casa lo habían llamado Belcebú, cuánto más a los de su casa. Entonces aquí está hablando de que tenemos que, si no somos de Dios, somos del diablo, así de sencillo, y que si mi vida no refleja lo que el Señor Jesús ha estipulado, por ende, no solamente yo, sino a los de mi casa los arrastro a mis malas conductas con cadenas espirituales. Por eso es bien importante vivir de la manera correcta. Bueno, entonces, el rabí era considerado el responsable de su talmidim, como un padre. Entonces, por eso vemos como padre espiritual. Por eso en este caso, nosotros en nuestra cobertura le llamamos padre espiritual al apóstol Martin Scott, porque lo vemos como un padre que nos está guiando, que nos está enseñando, que nos está llevando a vivir la vida que Cristo enseña. Entonces, vemos que discípulo es un aprendiz o seguidor. Entonces, un cristiano, ¿qué es? Bueno, pues ya vimos que es un discípulo de Cristo, finalmente ya directamente como un discípulo de Cristo. Es como cuando alguien es del Instituto Politécnico Nacional y le llaman que es politécnico, ¿no? O alguien que es de la UNAM es un Puma, o sea, es universitario o Puma, porque el Puma es el símbolo de su casa, ¿no? De estudios. Entonces, así mismo, nosotros al estar siendo aprendices o discípulos del Señor Jesucristo, bueno, pues nosotros somos cristianos. Y entonces, el verdadero cristiano no es solamente, porque en este aspecto hablaríamos entonces en un sistema escolar que hay un montón de personas que van a estudiar, pero un verdadero discípulo aprende lo que está enseñando su maestro. Y aquí vemos que muchas veces en las escuelas, pues hay personas que ni terminan, que ni aprovechan y ni estudian. Esos no se pueden llamar discípulos, aunque estén matriculados en una escuela, no son discípulos. Es lo mismo. Aquí también, en esta parte, una persona puede estar, aún hasta decirse cristiano, puede estar asistiendo a una iglesia y no serlo, porque si no vive la vida que Cristo enseña, la iglesia no lo hace cristiano, sino el imitar en conducta y carácter al Señor Jesucristo. Entonces, nota importante, vamos a ver que ser cristiano y discípulo es lo mismo. Entonces, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3, 15 y 16. Apocalipsis 3, 15, 16. Dice la palabra de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí es una palabra muy fuerte, sí, pero es real. Así es cómo nos ve y lo que piensa de nosotros el Señor Jesucristo. Dice, yo conozco tus obras. No hay nadie que pueda esconderle nada al Señor Jesucristo. Dice que no eres ni frío ni caliente. O sea, eres tibio. ¿Por qué dice ojalá fueras frío o caliente? Caliente es alguien que está realmente viviendo la vida que Cristo enseña. Frío es el que está en el lado contrario. ¿Por qué dice que es mejor frío que tibio? Bueno, el problema de un tibio es que el tibio cree estar en Cristo, obedecer a Cristo y cree ser cristiano. El frío al menos se entiende o puede entender que no merece de Cristo, que no puede acercar, que es pecador. Y bueno, en eso ya el Espíritu Santo le toca, le enseña, le explica, y entonces se da cuenta que para poder acercarse, pues lo que necesita es hacer es creer en el Señor Jesús. No es una actitud
de ser bueno para poder llegar a Cristo, sino la actitud de querer y de creer. Y entonces ya el Señor Espíritu Santo nos va transformando. Entonces, no hay dos tipos de compromiso. Aquí lo vemos, que el tibio ni cree que sea malo, y dice, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces, no hay dos tipos de compromiso, o eres o no eres. El compromiso y la vida de un discípulo no han cambiado desde el primer siglo. Lo que ha cambiado, lo que se ha relajado es la enseñanza. En muchas coberturas, en muchas iglesias, sí se ha relajado mucho. Hoy existe, y bueno, desde aquel tiempo ya empezaban a haber gnósticos, la hipergracia, todo. No hay nada nuevo bajo el sol. Todos los que están enseñando cosas contrarias o muy relajadas, ya había desde esos tiempos del Señor Jesús, ya había personas que estaban enseñando mal, y de hecho por eso el apóstol Pablo reprendía mucho esas enseñanzas, y por eso fue necesario que el apóstol Juan, ya al final de su vida, hacia el año 100, él pudiera escribir su evangelio y sus cartas. Eso es un hecho. Y bueno, vamos ahora al siguiente punto, que es el llamado. ¿Cómo fue el llamado de los primeros discípulos? Vamos a ver Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20, dice la palabra de Dios, el llamamiento de los primeros discípulos. Mientras caminaba junto al mar, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesús les hizo un llamado, les dijo, síganme. Y les dijo también otra cosa, yo los haré, os van a ser pescadores de hombres. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardaron en seguirle al Señor Jesús estas personas? Estos discípulos que después fueron los apóstoles de la iglesia. Bueno, al momento, no después, dejaron sus redes y fueron con él. No le dijeron, espérame tantito, es que todavía no estoy preparado, déjame terminar mi turno. Nada, simplemente lo siguieron inmediatamente. ¿Cómo cambiaría tu vida si realmente empezaras a vivir este compromiso? El compromiso de los primeros discípulos, de dejar todo al llamado del Señor Jesús, de estar dispuesto a dejar todo con tal de seguir al Señor Jesús. ¿Cómo cambiaría tu vida si realmente llegaras a esto? Claro, el Señor Jesús no te pide en realidad que dejes tu trabajo. Dice la Escritura que el que no trabaje, que no coma. Y si tú no eres la cabeza de tu casa en todos los aspectos, pues de nada sirve tampoco que lo sigas, pero tienes que estar dispuesto a poner en primer lugar al Señor Jesús. A esto se refiere este punto. Después vamos a ver que el Señor es un caballero, Él no te obliga, Él nos da ese libre albedrío para poder tomar nosotros la decisión. Él nunca nos obliga, pero por eso sí es bien importante que podamos entender una vez que ya nosotros aceptamos, entender el tipo de compromiso que estoy aceptando. De eso se tratan estos cursos de principios básicos, para que ya después no le digamos al Señor Jesús, es que nadie me dijo o yo no sabía, sino que todo quede claro como el Señor quiere. Y vemos que dice en Lucas 9, 23 al 26, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. Bueno, aquí vemos que dice el Señor Jesús, en esa libertad que nos da, que no nos obliga, dice, si alguno quiere, no está diciendo, tienen que venir. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, a nadie obligó. De hecho, hoy en la lectura veíamos que el Señor Jesús, cuando vio que muchos se iban, todavía volteó y les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Él no obliga a nadie.
Pero sí, una vez que decidimos, viene la segunda parte: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Olvídese de sí mismo. O sea, lo más importante ya no soy yo, no es mi trabajo, no es mi familia, no es mi esposa, no son mis hijos, todo lo que nombré está dentro de mis prioridades, pero ahora mis prioridades Dios me las acomoda a la manera correcta, y la manera correcta es que Él es el primer lugar antes que todo eso. Y bueno, vemos también el ejemplo del Señor Jesús. Él mismo puso el ejemplo, y eso lo vamos a ver en Mateo 26. Mateo 26, versículos 36 al 46. 36 al 46. Dice la escritura: Jesús en el Getsemaní. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con que no pudiste velar una sola hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, se acerca el que me entrega. Bueno, aquí vemos que dice en esta parte, vemos que el Señor Jesús les decía a los discípulos: ni siquiera una hora. O sea, hay un compromiso. No nada más es así de, bueno, ya estoy en Cristo, y ya hay un compromiso. Dice: cargue con su cruz y sígame, decía el Señor Jesús. Cada día vivir como Cristo enseñó no es un símbolo ni una imagen. Él, a pesar de que Él iba a morir, Él ya sabía que iba a morir, Él estaba orando y les dijo a sus discípulos: ni siquiera una hora han podido orar conmigo. Dice, todavía estáis aquí durmiendo y descansado, levántense, ha llegado la hora. Él, hasta el último momento, cargó su cruz, y hoy es tiempo de cargar nuestra cruz, o sea, vivir cada día como el Señor enseñó. No es un símbolo, no es una imagen, no estamos vendiendo estatuillas para que las adoren. Muchas veces menosprecia a la gente y todavía quiere tratar a nuestro Dios como un diosito de barro, como un diosito de papel, como tienen otras personas. Y sin embargo, nuestro Dios es lo más grande y tenemos que darle el primer lugar, así como lo hizo el Señor Jesús. Él sabía que iba a morir, y sin embargo, lo último que hizo antes de ser aprendido es poner en primer lugar al Señor, y buscaba la fortaleza en una intimidad especial con el Padre. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, según lo que estamos leyendo lo que leímos en Lucas 9, 23 al 26, en donde nos da la libertad de decidir, pero que nos dice: olvídese de sí mismo. Según esta escritura, ¿podemos haber nacido en alguna religión y ser discípulos por medio de ella? No, la respuesta es no. No, de ninguna religión, así sea la cristiana. Aunque haya nacido en cuna cristiana, no soy cristiano. No me hace cristiano el pertenecer a esa iglesia, y no me hace cristiano el haber nacido de cuna cristiana. No me hace cristiano el haber nacido en cualquiera de las religiones cristianas que están registradas, y no puedo ser discípulo por medio de ella. No me hace discípulo la iglesia solamente me alimenta. La iglesia, que tiene enseñanza correcta, obviamente, me alimenta, pero mi relación personal, mi Señor Jesucristo, el Señor Espíritu Santo, son los que realmente me llevan a ser un verdadero discípulo.
y el que yo realmente quiera obedecer y seguir lo que me ha enseñado. Bueno, pues vemos una vez más en Lucas, reforzamos esta idea de que estaba en Lucas 9, 23, 26, también en Lucas en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33, vemos que una vez más nos habla sí nos habla del costo del discipulado, pero otra vez nos dice que es algo que no está obligando al Señor, sino que cuando ya tomemos la decisión, y vamos a ver con lo que dice la palabra, el costo del discipulado, porque todo tiene un costo, y sí tiene un costo el discipulado. Así como yo cuando voy a la escuela tengo que pagar una colegiatura, o tener que invertir en comprar lo que necesito para poder estudiar, asimismo también tiene un costo el ser un verdadero discípulo. Grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo a ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Aquí vemos entonces que dice una vez más: si alguno viene, no está diciendo ya porque estás en mí, o más bien porque me conociste, tienes que venir. Dice: si alguno viene, no está en ningún momento obligando a nadie el Señor Jesús. Perdón, para los que no me conocen personalmente, no es una gripa normal, pero por enfermedad de POC, siempre en esta temporada empieza un poco esta situación, porque tengo obstruidos los pulmones, pero a ver, de todas maneras, con todo y eso, seguimos la lucha y seguimos adelante, porque en primer lugar está mi Señor Jesucristo, y dice la Escritura que mientras yo me ocupe de sus cosas, Él se ocupará de las mías. Amén. Bueno, entonces vemos que dice aquí: si alguno viene, dice, si alguno viene a mí y no aborrece. Ahora, no está hablando en aborrecer de odiar en ningún momento. Lo que hablábamos hace rato, o sea, si el Señor Jesús dice que nosotros nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, en ningún momento nos pediría que odiáramos a nadie, sino lo que está diciendo es que no, si no aprendemos a poner en primer lugar a Él sobre y encima de nuestro padre, nuestra madre, nuestra mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún hasta de mi propia vida, no puedo ser su discípulo. Jesús es con quien un verdadero discípulo tiene su relación más íntima, es la mejor de su vida, no hay otra, la más importante, la mejor, la que siempre va a poner en primer lugar es esta. Entonces tenemos que calcular el costo, no es fácil. Se debe dejar todo, no solo algunas cosas. Hoy, ¿quién es la persona con la que tienes la mejor relación en tu vida? ¿Es tu papá, tu mamá, tu esposa, un amigo? Si no es Cristo, ahora que entiendes que el Señor discípulo, que el Señor Jesucristo, aunque ya hubiéramos leído estas escrituras, muchas veces no le damos el contexto o la importancia que debe de tener. Hoy tengo que entender que mi primer lugar, mi principal relación es con el Señor Jesús. Si no es Cristo la persona con la que tienes la mejor relación en tu vida, ¿estás dispuesto a que desde hoy ya lo sea? Bueno, vamos a ver lo que dice también el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículos 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos
a todos los que nos deben y no nos metas en tentación. También les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darte algo por ser tu amigo, no obstante, por tu importunidad se levantará y dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces, vemos en primer lugar, el primer punto es que un verdadero discípulo, la primera actitud que tiene un discípulo es, enséñame. Por lo regular, el siervo de Dios que enseña es el que le tiene casi que rogar a los discípulos a que aprendan que tienen que servirle al Señor, que tienen que ir ellos, ser ellos los que lo busquen, no él el que le busque a ellos. Por lo regular, ellos están esperando a que haya un momento de una clase para acercarse a la clase, en vez de ellos acercarse y decir, enséñame. El verdadero discípulo va y dice, enséñame. Le dice al Señor Jesús, enséñame. Y tiene hambre. Y otra vez, repitiendo el Salmo 1, dice, se deleita en la palabra, se deleita en la escritura, se deleita en la Biblia, necesita ese pan de cada día, nuestra relación diaria. Esta oración que hace aquí el Señor Jesucristo para enseñarnos a orar no es algo que se tenga que repetir continuamente como tal, sino lo que nos enseña son los ingredientes que necesita una oración, el darle la gloria al Padre, el entender lo que la importancia del reino y que yo pertenezco al reino y que debo de estar en el reino y que aunque yo esté aquí en la tierra yo ya pertenezco al reino. Y bueno, el pan de cada día. ¿Cuál es el pan de cada día? El alimento espiritual, el que yo necesito, nuestra relación personal e íntima con mi Señor Jesucristo. Entonces, dice aquí, dice que el que pide se le dará. Muchas veces nosotros nos desesperamos y decimos, es que yo ya le pedí al Señor, pero lo has clamado, le has pedido realmente con que el Señor Jesús se dé cuenta que realmente tienes hambre de tener aquello que le has pedido. Ahora lo hemos hablado en los demás, en otros videos. No necesariamente o sea, Él siempre te va a responder, pero si te responde con no darte nada, es porque una de dos, o lo que te va a dar te va a alejar del Señor Jesús, o lo que te va a dar te va a dañar, o lo que tú estás pidiendo no es lo mejor para ti y Él te da otra cosa. Entonces nosotros siempre estamos esperando a ver tal cual yo lo pedí y como me lo imagino que el Señor me dé, pero el Señor siempre me va a responder. El problema es que por eso yo también tengo que aprender a conocerlo para saber de qué manera me respondió mi petición, cómo me la está respondiendo. Entonces, pero vemos a mí aquí que dice, enséñanos. ¿Qué piensas de tener a alguien en la vida para enseñarte? La verdad es que yo puedo ver que en la iglesia hay personas que van y nada más van a checar tarjeta. O sea, realmente no pueden soportar una prédica completa, se están parando al baño, están platicando por atrás, están entretenidos, pero no van a lo que van. Y salen y dicen, no, pues fui a la iglesia. Pues sí, ¿de qué sirvió? Si no escuchaste nada, no entendiste nada y no vas a poner en práctica nada porque como nada entró, nada va a salir. Entonces, tengo que empezar a tomarle la importancia a la enseñanza. Pero obviamente, en este aspecto, si nuestro apóstol aquí, al grupo de líderes del servicio de la iglesia, nos ha puesto que las personas que están en su grupo reciban también una clase, es porque hay una necesidad de alimentar. Y siendo que un pastor va siempre hacia adelante, va creciendo, no se puede estar regresando a los primeros rudimentos con todos. Llega uno nuevo y empezar otra vez los rudimentos, no se puede. Entonces, por eso nuestra iglesia, ahorita precisamente por el tiempo de la pandemia, pues se ha detenido esta parte, pero pues tenemos un área de consolidación en donde se les enseña la visión de la iglesia
Y bueno, pues entonces ahí se les enseñan los primeros rudimentos también para poder ser parte de la iglesia y bueno, saliendo de ahí poder empezar también a ser parte de una familia sirviendo también en la misma. Entonces, en esta parte siempre hay alguien, entonces yo tengo que estar dispuesto a que haya un hermano que me disipule, un varón que yo le llamo discipulador. ¿Por qué? Porque maestro, dice la escritura, no se hagan muchos maestros. Entonces, de hecho, yo les he dicho a los hermanos, yo no soy un maestro, en realidad, cuando yo estoy enseñando en el grupo en el que estamos, sino un moderador. El que está enseñando es el Espíritu Santo. Es como si yo solamente fuera el radio, cuando estamos hablando en un radio como los que se hablan en la policía, el radio es el que transmite la voz, pero no la del radio. El radio no es el que está hablando en realidad, sino el que habla es el que está detrás. Entonces, nosotros en ese aspecto tenemos que entender que nosotros solamente somos el medio que utiliza el Señor Espíritu Santo para hablar y decir lo que tiene que decir. Entonces, nosotros en esa parte somos los quien vamos a, de alguna manera, discipular a las personas que el Señor nos pone ahí, pero la persona que quiere ser un verdadero discípulo tiene que estar dispuesto a que le discipulen. Entonces, bueno, pues ya vamos a la última parte. En Mateo 28, 19, 20 dice que una vez que ya eres discípulo, dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién se puede bautizar? Pues un discípulo, alguien que ya quiere hacer pública su decisión personal de seguir a Cristo, alguien que termina en el agua haciendo el pacto de morir a sí mismo y vivir en Cristo. Entonces, después de haber leído todo lo que hemos leído, de haber aprendido lo que el Señor Espíritu Santo, pregúntate en tu corazón hoy, ¿en verdad eres un discípulo? ¿Eres un verdadero discípulo? ¿Eres cristiano? Bueno, pues si tú ya hiciste tu oración de fe, Romanos 10:9, si tú ya tomaste tu decisión personal, es el tiempo en que tu vida tiene que producir frutos de arrepentimiento. De nada sirve que hayas hecho una oración de fe y hay personas que tienen que pasar 10, 20, 30, 40, 50 veces a pasar a hacer su oración de fe y no han cambiado. Yo sí entiendo que muchas veces la primera vez que haces tu oración de fe ni entendimiento tienes o quizás lo hiciste porque tenías un problema emocional y en ese momento fue así como que mi ruta de escape, o porque esa persona que te estuvo compartiendo estaba duro y duro y duro ya para que le parara, dices, bueno, ya voy a hacerlo para que no estés molestando casi. O que pudimos haber pasado porque nada más porque pues otros lo hicieron y pues no, pues me voy a ver bien mal que yo no lo haga o X, o sea, pudo haber sido muchas situaciones, pero no la más importante y la única, que es de verdad querer ser un siervo de Cristo, amar a Cristo, decidir recibirlo en el corazón, tener entendimiento de qué pacto estoy haciendo, porque es un pacto de ambas partes. Ya el Señor Jesús dio todo y Él espera todo. Es un pacto de ambas partes. Entonces yo tengo que entender esa parte para poder hacer la oración de fe. Pero si yo la hice sin entendimiento, pues va a tener que llegar un momento en que el Espíritu Santo me va a mostrar que tengo que hacerla, pero con entendimiento, sabiendo qué es lo que estoy haciendo para poder ser transformado. Y entonces cuando yo hago mi decisión personal de una manera entendida, correcta, que yo sé lo que estoy haciendo y entiendo el compromiso que estoy tomando al hacer mi oración de fe, entonces mi vida empieza a producir fruto de arrepentimiento, se empieza a mostrar que realmente he sido transformado o estoy siendo transformado, porque finalmente pasan los años y no hay ni uno solo perfecto, no hay uno solo bueno, pero cada día el Señor ve nuestra decisión y nuestra iniciativa para caminar buscando el propósito principal, que es llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿entiendes hoy tu necesidad de ser discipulado? Si lo entendiste en esta clase, ¿qué necesitas hacer? Bueno, pues en primer lugar dejarte guiar por Dios por medio del discipulado, buscar a una persona o acércate a los cursos de tu iglesia,
Acércate, asiste a ser miembro de algún ministerio. Nuestra iglesia, en cada ministerio, en cada área, cada uno de los líderes también se ocupa en seguir preparando a los discípulos. Entonces, intégrate, asiste, toma una casa espiritual, porque también lo más importante para el Señor es la familia. Y por eso decía que nuestra familia espiritual es aún hoy más importante que la terrenal. Entonces, si nosotros estamos en la iglesia como una familia, la congregación es una familia, entonces, como tal, tengo que ser miembro real de una familia. Y una familia en una casa, si una persona no hace la parte que le corresponde, vamos a suponer que todos tienen responsabilidades, pero uno nada más está acostado en el sillón y esperando a que pues, le caiga todo del cielo, pues va a romper la armonía y va a causar conflicto y obviamente pues no va a llegar el momento en que tendrá que ser ciertamente de alguna manera rechazado, no como familia, pero sí ya como parte de ese núcleo, porque pues no produce. Finalmente, por eso se dan los conflictos en las familias, porque alguno de las personas o muchas no toman la responsabilidad que les corresponde. Nosotros estamos en casa, en casa Peña de Orevi, entonces todos los que son hijos de la casa toman la decisión de que sin que me lo den como un compromiso, como una obligación, empiezo a caminar en ese sentido de saber que sin derechos no hay obligaciones y sin obligaciones no hay derechos. Entonces, yo tengo que empezar a caminar también, ser miembro del ministerio y empieza entonces el Señor a moldearme por medio de las prédicas que recibimos pues a diario, gracias a Dios, pues es un privilegio porque no sé cuántas, pero deben ser muy pocas, al menos yo no tengo conocimiento de otra, en donde podamos tener alimento diario. Alimento diario y hay días como el día jueves, el día domingo, que tenemos 2 veces alimento en el día. Y bueno, de hecho, para nosotros los servidores que de alguna manera estamos en las 3 prédicas sirviendo en la iglesia, bueno, pues tenemos ese privilegio. Quizás en una de ellas es en donde tomamos al 100% la palabra, pero algo de lo que tomamos, aunque sea la misma palabra, y aunque no la tomamos completa, pero algo nos llama, porque siempre tiene algo nuevo el Señor. Entonces tenemos mucha más palabra, por el simple hecho también de ser hijos. Tenemos palabra diaria, tenemos a veces hasta 2 veces, pero y luego además pues tenemos las clases de cada ministerio que tienen que ser que 2 veces a la semana. Entonces estamos hablando de que son 4 veces a la semana en la que hay doble palabra, la que recibimos en la radio y la que se recibe en nuestro ministerio, la que recibimos en la radio y la que recibimos en la congregación. Entonces es una forma de alimentarnos, de crecer, pero tenemos que nosotros dejarnos moldear por Dios y debemos de entender que yo tengo necesidad de ser discipulado, porque todo lo malo que yo hice antes, todas las relaciones inconclusas, todos los planes que dejé a medias, los estudios que dejé incompletos, los trabajos que abandoné, las relaciones que dejé, que abandoné, que lastimé, que dañé, fueron porque nadie me enseñó. Y hoy que vino el Señor Jesús a dar su vida en la cruz para que yo aprenda, yo sería un mal agradecido de no permitir que me enseñe y empezar a caminar cuando yo sé y he visto lo suficiente que la única manera de poder llegar a terminar lo que inicio y bien, de tener una buena relación con mis padres, con mis hermanos, con mi familia, es teniendo la mejor y la primera y la más importante con el Señor Jesucristo. Bueno, pues hasta aquí terminamos el tema del discípulo, de lo que es un discípulo. Y bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Papito, gracias. Como siempre yo entiendo, Padre bendito, que también no tenemos el hilo negro. No soy yo don perfecto, pero sí sé, Padre bendito, que aún en mis errores, Padre, dejándome guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre va a hablar. Y hoy los aciertos son del Espíritu Santo y como siempre,
Acepto los errores míos. Si hubo errores, Padre bendito, le pido que usted me siga enseñando, guiando, formando, Señor bendito. Usted es el alfarero y yo el barro, y quiero ser como usted quiere que yo sea, Señor bendito. Lograr el propósito que usted tiene en mí, Señor Dios Todopoderoso, y que sea de bendición esto, Padre. Y que haya mucha gente que pueda escuchar y pueda meditar y pueda alimentarse de la palabra, porque yo sí estoy seguro, Padre, que lo que se está hablando aquí, al darle el primer lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está hablando a las vidas, Señor. Y hay mucha gente hoy que necesita esta palabra. Por eso, Padre, le pido que usted ponga en el corazón de las personas que están escuchando y que ha sido de bendición esta palabra, que le den su like y lo compartan para que esto empiece a crecer, Señor. También le pido que pongan en su corazón el que puedan dar un comentario de edificación, porque yo también, al entender que yo soy imperfecto, Señor, yo también aprendo de lo que puedan compartir mis hermanos, y yo siempre voy a estar abierto a una palabra de edificación. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por esta noche. Yo le pido, Padre, que se quede con mis hermanos, con los que están escuchando, Señor bendito, y con las personas aún que quizás no sean cristianos, pero que empiezan a escuchar esto y que les interesa, porque el Espíritu Santo les está hablando. Gracias. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Bueno, pues nos seguimos viendo por este medio la semana que entra. Una vez más les pido, por favor, ha sido de bendición, manita arriba, comentario, comparte, por favor, para que otros también puedan tener esta bendición. Gracias, y pues nos vemos la siguiente semana. Y mañana, no te olvides, estamos en casa, Peña de Oreb, en Norte 20, ahí muy a una cuadra y media del Metro Potrero, así que te esperamos. Hay tres reuniones, y bueno, pues ojalá que puedas, si es la primera vez que estás escuchando esto, date tu tiempo, date tu oportunidad. Amén. Bueno, buenas noches. Bye.